Estamos perdidos. Para muchos, este es un pensamiento que parece un pozo sin fondo, pero en realidad, perderse es el primer paso en el camino hacia encontrarse a uno mismo, hacia descubrir ese sentido que a menudo nos parece tan esquivo. La búsqueda de significado parece una tarea monumental, un proyecto interminable, y sin embargo, se trata de algo tan fundamental y sencillo que puede intimidar. Encontrar sentido en la vida es tan profundo como audaz, y quizá mucho más de lo que solemos imaginar. No obstante, hay algo que debemos entender. El sentido no se encuentra en una respuesta rápida ni en la seguridad absoluta, sino en un viaje que comienza con una historia. Las historias son la piedra angular de nuestra existencia. Nos sostienen, nos ayudan a anclarnos en un mundo que de otro modo parecería caótico y abrumador. Porque, al inicio, todos somos como pequeñas criaturas desnudas, con una conciencia apenas desarrollada, arrojados a un universo infinitamente complejo y repleto de experiencias que nunca podremos abarcar por completo. Vivir requiere un filtro. Aprender a vivir, entonces, implica elegir qué absorber y qué ignorar, decidir qué tiene significado para nosotros y qué no lo tiene. No necesitamos entender cada aspecto de lo que nos rodea, sino solo aquellos elementos que pueden ser unidos para dar forma a una narrativa personal, una historia que da coherencia a nuestra existencia. Así es como el ser humano construye su identidad, seleccionando, conectando, hilando fragmentos de vida que terminan formando lo que conocemos como yo. Perderse en el sentido más profundo es en realidad un proceso inquietante y desolador. Implica una ruptura, una desconexión de las ilusiones que habíamos construido sobre quiénes somos y qué queremos. Nos enfrentamos al vacío, a esa aterradora sensación de que las estructuras de nuestra vida no tienen sustancia real, de que todo cuanto hemos hecho para afianzarnos en el mundo podría ser solo una cortina de humo. Nos invade la idea de que el sentido, ese propósito que creíamos seguir, era una invención frágil, un salvavidas que flota a la deriva en un océano oscuro y vasto. Y es en este abismo, cuando nos sentimos sin dirección, cuando se nos presenta la oportunidad de mirar dentro, de descubrir una verdad tan cruda como transformadora, que estamos solos en esta búsqueda, que el sentido no viene de fuera, sino que debemos encontrarlo o construirlo en la soledad de nuestra mente. Al enfrentarnos a esta soledad, nos damos cuenta de algo aún más perturbador. El vacío es necesario. El vacío es una fuerza que destruye, pero también un terreno fértil para lo nuevo, para lo desconocido. Ese desierto interior nos despoja de nuestras certezas, de las respuestas que una vez nos parecieron seguras. Nos lleva a un estado de vulnerabilidad en el que el ego se quiebra, en el que la seguridad desaparece. Es en este desamparo, en esta ruptura, donde puede surgir un auténtico sentido de ser. No el que nos contaron, no el que esperamos recibir de otros, sino uno nacido del caos, de la oscuridad que solo habita en nosotros. Quizá esa sea la verdad más inquietante de todas, que para encontrarnos, primero debemos estar dispuestos a desintegrarnos, a renunciar a quienes creemos ser, para permitir que algo nuevo, algo visceralmente real, tome forma en nuestro interior. Desde muy temprana edad, nuestra mente comienza a maillar esta historia. En cuanto nos reconocemos como una entidad independiente, un yo que es distinto del resto del mundo, surgen preguntas fundamentales que guiarán el desarrollo de nuestra narrativa. ¿Quién cuidará de mí? ¿Cómo consigo atención y afecto? ¿Y qué me hace sentir bien? La forma en que respondemos a estas preguntas define las bases de nuestra primera narrativa de vida, una estructura psicológica que cargamos en lo profundo y que nos acompaña a lo largo de los años. Esa narrativa inicial se convierte en el núcleo de nuestra personalidad, en una especie de brújula emocional que dirige nuestras decisiones, nuestros miedos y deseos. Sin embargo, esta historia también puede volverse rígida, limitada, incapaz de adaptarse a las nuevas etapas de nuestra vida. Este narrador interno, esta voz que susurra sin cesar en nuestra mente, no siempre es benevolente. Aunque su función es darnos coherencia y sentido, también puede convertirse en un carcelero silencioso, tejiendo una trama de autolimitaciones y temores que se enroscan alrededor de nuestra psique. A veces,
Sin darnos cuenta, este narrador se alimenta de nuestros miedos más oscuros, de nuestras inseguridades más profundas, y construye una narrativa que nos encierra en un círculo vicioso de duda y desconfianza. Nos cuenta historias sobre lo que no somos capaces de hacer, nos susurra que debemos conformarnos con menos, que no merecemos más de lo que tenemos. Esta voz se convierte en un eco constante que resuena con las inseguridades que arrastramos desde la infancia, y poco a poco se convierte en nuestra realidad. Nos convertimos en personajes secundarios de una historia que no escribimos conscientemente, sino que fue impuesta por las expectativas, los miedos y los fracasos del pasado. A veces, este narrador se vuelve un enemigo íntimo. Mientras creemos que nos ayuda a entendernos, en realidad está distorsionando nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Con cada juicio interno, cada crítica silenciosa que pronunciamos hacia nuestro propio ser, la narrativa se oscurece un poco más, se vuelve más asfixiante, hasta que apenas podemos recordar una época en la que fuimos libres de sus cadenas. Este narrador es capaz de transformarse en un monstruo, uno que toma nuestras propias palabras y las usa contra nosotros. Se convierte en una presencia constante, un testigo de cada uno de nuestros errores, dispuesto a recordarnos nuestras debilidades y nuestras incapacidades en un susurro persistente. Y así, la historia que construimos para protegernos se convierte en una prisión de sombras, un laberinto del que no parece haber salida, donde cada decisión está influenciada por los ecos de un pasado que no hemos logrado superar. Con el tiempo, las narrativas que formamos en la infancia se desgastan, pierden su frescura y a menudo comienzan a limitarnos. Es en esos momentos cuando surge una crisis existencial. La sensación de vacío, el tedio, el sentimiento de estar sin rumbo, no se deben a que nuestra vida carezca de sentido, sino a que la narrativa que sostenía ese sentido ya no nos satisface. Es decir, no es que la vida haya perdido sentido, es que el sentido que hasta ahora le habíamos dado ya no nos llena, ya no es suficiente. El ego, en su intento de aferrarse a la estabilidad y al equilibrio que construyó, se resiste al cambio. Pero la vida no está diseñada para satisfacer la estabilidad egoica. La vida es un flujo constante, cíclico y cambiante. Este es el error del ego, creer que podremos sostener la misma historia personal durante toda la vida, como si no tuviéramos la necesidad de cambiar y renovarnos. En su libro, Una vida con sentido, el psicólogo junguiano James Hollis explica que el alma es una fuerza inconsciente que, al ser ignorada, termina por manifestarse a través de sentimientos de insatisfacción, apatía o incluso sufrimiento. Es como si en lo profundo de nuestra psique existiera una voz que protesta, que se resiste a ser suprimida, una voz que pide ser escuchada. Al ignorar esta voz, pagamos un alto precio, perdemos el apetito por la vida, el entusiasmo y la conexión con nosotros mismos. Y así, el ser humano se encuentra dividido entre dos fuerzas, el ego, con su necesidad de seguridad, y el alma, con su necesidad de expansión. La crisis de sentido es como un huésped oscuro que se instala en silencio, consumiendo cada rincón de nuestra mente hasta que comenzamos a cuestionar todo lo que una vez dimos por sentado. Es un proceso silencioso y despiadado que nos obliga a mirar de frente la futilidad de las certezas que el ego ha acumulado con tanto esmero. De repente, todas esas historias que construimos para sostener nuestra identidad se muestran en su verdadera naturaleza, frágiles ilusiones que se desmoronan bajo el peso de nuestras propias dudas. Es un vacío existencial que el ego no puede soportar, porque representa su propia mortalidad, la evidencia de que nuestras convicciones no son más que espejismos que hemos creado para soportar la indiferencia del universo. En este vacío, el ego se revela en su desesperación, buscando aferrarse a cualquier migaja de estabilidad, incluso cuando sabe que lo que intenta retener ya no tiene sentido. El ego, en su afán por preservar una imagen coherente de sí mismo, se convierte en el enemigo más temible de nuestra verdadera evolución. Nos engaña, nos susurra que el problema está fuera de nosotros, que solo necesitamos restaurar la antigua narrativa para recuperar el control. Pero este es el error más oscuro del ego, creer que la vida puede reducirse a un conjunto fijo de significados, de papeles que interpretamos sin cuestionar. A medida que esta crisis de sentido se profundiza, el ego se vuelve cada vez más rígido, más violento en su defensa de una estructura que se ha vuelto hueca. La resistencia al cambio se convierte en una prisión,
una tortura autoinfligida en la que el ser queda atrapado, incapaz de liberarse de la armadura que él mismo ha creado. La crisis del sentido nos enfrenta con una verdad implacable. Para que algo nuevo nazca en nosotros, el ego debe morir, debe desintegrarse en el vacío del que tanto huye. Para Jung, este llamado del alma es una de las causas más profundas del sufrimiento existencial. Nuestra insatisfacción no surge de la falta de sentido, sino de la falta de conexión con nuestra esencia. Cada vez que nos alejamos de esta voz interior, sufrimos, y ese sufrimiento se manifiesta como psicopatología, una forma en que el alma intenta rebelarse contra la narrativa limitada en la que hemos confinado nuestra existencia. La psicología junguiana sostiene que nuestra salud mental depende, en gran medida, de nuestra capacidad para escuchar y atender este llamado. El alma no es un concepto abstracto ni místico, es una fuerza real, autónoma y viva, que busca expresarse y manifestarse a través de nosotros. Sin embargo, responder a este llamado exige algo que pocos estamos dispuestos a hacer: romper con las viejas narrativas, abandonar los patrones de comportamiento que nos han definido hasta ahora y adentrarnos en lo desconocido. Jung creía que el sufrimiento existencial surge cuando nuestra vida interior se encuentra en conflicto con nuestra vida exterior. Nos aferramos a creencias, a roles y a historias que nos resultan familiares, aunque ya no nos representen, porque tememos enfrentarnos a la incertidumbre que conlleva un cambio profundo. Pero ignorar el llamado solo intensifica el conflicto, ya que el alma encuentra formas cada vez más dramáticas de hacerse escuchar. El llamado del alma es una voz antigua, silenciosa y arrolladora, que nunca deja de susurrar en lo más profundo de nuestra psique. Pero este llamado no llega como una inspiración gloriosa. Al contrario, suele manifestarse primero como una incomodidad persistente, como una inquietud que corroe desde adentro, minando poco a poco la estructura estable que el ego se esforzó tanto en construir. Nos enfrentan a un descontento inexplicable, una sensación de que algo esencial falta, una ausencia que carcome el espíritu. Este llamado, si no se escucha, se convierte en una fuerza disruptiva, en una rebelión silenciosa que va envenenando nuestra vida cotidiana. Ignorar el llamado del alma es como intentar contener una tormenta en un vaso. Tarde o temprano, la presión aumenta y explota, y su fuerza termina por devastar todo lo que intentamos proteger. Cuando el alma se revela, lo hace con una intensidad que no podemos ignorar. Esta fuerza, que había estado enterrada bajo capas de racionalidad y de excusas, emerge de golpe, arrastrándonos hacia un abismo que el ego teme. Es un acto de sabotaje interno, un conflicto desgarrador en el que la psique se resiste a seguir viviendo, según las reglas que el ego ha impuesto. Nos enfrentamos entonces a una contradicción aterradora. La vida que hemos construido y que alguna vez nos dio sentido, comienza a asfixiarnos, mientras algo profundo, casi animal, nos impulsa a destruirla. Esta rebelión interior es una exigencia de transformación, una demanda insaciable de autenticidad que solo cesa cuando decidimos escuchar. Pero atender a este llamado significa una renuncia, dejar atrás el refugio seguro del ego, para abrazar un cambio radical que, aunque incierto y lleno de sombras, es la única puerta hacia la libertad del ser auténtico. Aceptar este llamado es emprender un viaje de transformación, una metamorfosis de la existencia en la que debemos renunciar a la comodidad de nuestras viejas historias para abrir espacio a lo que quiere nacer en nosotros. El psicólogo James Hillman afirmaba que lo que hemos llegado a ser es nuestro mayor obstáculo. Y es que, paradójicamente, las historias que construimos para sobrevivir, para adaptarnos, terminan por convertirse en prisiones. Nos apegamos a nuestras identidades, a los roles y narrativas que nos definen, hasta que estos se vuelven una carga, un peso que nos impide crecer. Desprendernos de estas viejas historias es como derribar una fortaleza que construimos para protegernos, para darnos seguridad. No se trata de un acto de egoísmo o de vanidad, sino de un acto de liberación, de honestidad con uno mismo. Aferrarse a un pasado que ya no resuena con nuestro presente es el verdadero egotismo, una forma de resistencia que solo alimenta nuestra frustración y nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción. La vida nos invita siempre a ocupar más espacio, a expandirnos, a romper los límites autoimpuestos y a abrirnos a nuevas posibilidades de ser. Este es el verdadero reto,
aceptar que somos más de lo que nuestras historias nos permiten ser. La metamorfosis de la existencia es un proceso implacable, una transformación que exige más de lo que estamos dispuestos a sacrificar. Implica romper la piel de la identidad que hemos construido a lo largo de años, deshacernos de las máscaras que nos protegían y quedarnos expuestos, vulnerables, en medio de un vacío aterrador. No es un cambio que llegue como una epifanía pacífica, es una ruptura violenta, un derrumbe que arrasa con las certezas y nos obliga a enfrentar la aterradora verdad de nuestra fragilidad. Dejar atrás quien hemos sido es casi como una muerte. Las viejas versiones de nosotros mismos se desintegran y caen en el olvido, mientras algo nuevo intenta surgir entre las ruinas. Este proceso de muerte y renacimiento es la esencia de la metamorfosis, y solo aquellos dispuestos a caminar por este sendero oscuro y desconocido logran experimentar la libertad que yace al final. Pero hay un dolor intrínseco en esta transformación, un precio que pocos están dispuestos a pagar. La metamorfosis de la existencia exige renunciar a las ilusiones de estabilidad, a las zonas de confort donde nuestro ego se siente seguro. Es una travesía hacia lo desconocido, donde cada paso se adentra más en la oscuridad y la incertidumbre. En este viaje descubrimos que la verdadera esencia del ser no está en la seguridad ni en la coherencia, sino en la capacidad de enfrentarse al caos, de sumergirse en el desorden y de aceptar la destrucción como parte de la creación. Cada desprendimiento es una pequeña muerte, una despedida dolorosa de las viejas estructuras que una vez nos definieron. En última instancia, la metamorfosis es una renuncia a lo que hemos sido para dar espacio a lo que aún no conocemos. Un acto de fe en el misterio y en la posibilidad de convertirnos en algo más allá de las fronteras que alguna vez delimitamos para protegernos. La búsqueda del sentido de la vida no es una tarea heroica ni gloriosa. Es un acto de humildad. Es un proceso de rendirse al misterio que habita en lo profundo de nuestro ser, de aceptar que hay una parte de nosotros que sabe más que el ego sobre lo que realmente necesitamos. Este misterio interior que podemos llamar alma o psique actúa como una brújula, una guía silenciosa que nos llama hacia adelante, hacia el cambio y la transformación. Y cuanto más resistimos, más dolorosa se vuelve la experiencia. La rendición a este misterio no es una derrota, sino una aceptación de que no siempre podemos tener el control y que a veces debemos permitir que la vida nos lleve hacia donde necesitamos estar. Al final, el verdadero sentido de la vida no se encuentra en una respuesta fija ni en un objetivo último, sino en el propio acto de vivir de forma plena, de responder con sinceridad a nuestras aspiraciones más profundas, a las inquietudes que habitan en nuestro interior. Es un camino que requiere coraje, integridad y la disposición a perderse una y otra vez, para así reencontrarse con algo más grande que el ego. Como decía Jung, el principal pecado del hombre es permanecer ajeno a su propio mundo interior. Y quizás, encontrar el sentido de la vida sea, en última instancia, un acto de rendición ante la vida misma, una danza en la que dejamos que el alma tome la iniciativa y nos guía hacia aquello que siempre supimos, en lo más profundo que necesitamos. Rendirse al misterio interior es enfrentar un abismo que no se puede ver ni entender por completo. Este acto de entrega nos obliga a dejar atrás el control y aceptar que nuestra mente, con todas sus justificaciones y defensas, es una pequeña chispa en medio de una inmensidad insondable. El ego se resiste ferozmente a esta rendición, pues teme perderse en un terreno donde no puede imponer sus reglas ni proyectar sus certezas. Nos aterra la idea de soltar lo que creemos saber y adentrarnos en esa oscuridad donde solo existen preguntas sin respuesta, fuerzas que no comprendemos y deseos que brotan de lo más profundo de nuestra esencia. Este misterio nos desafía, nos desnuda y nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, sin la comodidad de una narrativa que nos diga quiénes somos. En este vacío, solo nos queda abrazar la incertidumbre, navegar sin rumbo y aceptar la desorientación como parte del viaje hacia nuestra verdad más oculta. En esa oscuridad, el misterio interior revela su naturaleza dual. Es tanto una promesa de redención como una fuente de temor. Nos ofrece la posibilidad de encontrar aquello que yace dormido en lo profundo de nuestro ser, pero al mismo tiempo exige que renunciemos a todo lo que creíamos ser.
Al rendirnos a lo desconocido, nos exponemos a la posibilidad de una transformación tan completa que apenas reconocemos la vida que dejamos atrás. Es un acto de fe ciega, una entrega que nos despoja de nuestros escudos y nos deja a merced de fuerzas invisibles y poderosas. Esta aceptación del misterio es una invitación a abandonar el mapa, a caminar en dirección a lo desconocido y a dejar que la vida nos lleve hacia donde ella quiera. La verdadera sabiduría, quizás, consiste en aprender a escuchar este llamado sin intentar comprenderlo, a dejarnos arrastrar por su fuerza y a permitir que sea el misterio quien guíe cada paso, hasta encontrar lo que siempre hemos buscado y temido a la vez, nuestro ser auténtico. Y así llegamos al final de este viaje, donde las respuestas no se encuentran en una fórmula clara ni en una conclusión definitiva, sino en la propia incertidumbre que nos habita. Hemos descendido a los recovecos de la psique, enfrentado las sombras del ego, escuchado el susurro del alma, y finalmente nos hemos rendido ante el misterio insondable que yace en lo más profundo de cada uno de nosotros. Lo que descubrimos no es una verdad absoluta ni una promesa de serenidad eterna, sino una paradoja inquietante. Para encontrar el sentido, debemos abrazar la falta de control, aprender a vivir en el desorden y hacer de la oscuridad nuestra aliada. El verdadero sentido de la vida no se nos revela como una luz que disipa las tinieblas, sino como una chispa que nos guía a través de ellas, invitándonos a caminar con la certeza de que nunca sabremos del todo hacia dónde nos dirigimos. En este vasto misterio que llamamos vida, cada paso, cada decisión, cada renuncia es un acto de fe, un salto a lo desconocido. Nuestra búsqueda de sentido no se trata de fijar nuestro ser en una identidad estable, sino de ser capaces de renunciar a esa estabilidad una y otra vez, de morir y renacer en cada etapa, en cada momento de duda. Es un camino que nos enfrenta a nuestros propios límites y nos exige, irónicamente, trascenderlos. Así que, si has llegado hasta aquí, si has explorado los rincones oscuros de tu interior, entonces quizás ya has encontrado la única respuesta real que podemos hallar en este laberinto. No estamos destinados a saberlo todo, sino a aprender a vivir con el misterio, a hacer de la incertidumbre un compañero y de lo desconocido, un guía. Te despido aquí, pero recuerda, este viaje no termina con mis palabras, ni con tus conclusiones de hoy. Cada día te ofrecerá nuevas encrucijadas, nuevos abismos que mirar y que aceptar. No temas perderte, porque en esa pérdida yace la posibilidad de encontrarte de formas que ni siquiera imaginas. Permite que tu alma, ese susurro profundo que nunca se apaga, guíe tus pasos. Que el misterio sea tu maestro y que la oscuridad te enseñe a ver más allá de la ilusión del control. Porque, al final, solo aquellos que se atreven a perderse pueden hallar la libertad que existe en la rendición.